Ok, hoy vamos a estar hablando acerca de los verbos. Los verbos en inglés. Recuerden que los verbos son eh, aquellas palabras que nos indican alguna acción o algún sentimiento o alguna condición. Entonces, habíamos mencionado anteriormente que existen varios verbos. Oh my gosh. Existen varios verbos. Y aquí tenemos varios ejemplos de los verbos y las ilustraciones. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en esto que dice aquí, special verbs. Son verbos especiales. Tenemos tres clases de verbos especiales que son el verbo be, que significa en español ser o estar, el verbo have, que significa tener, el verbo do, que significa hacer. Pero hoy solamente vamos a ver el verbo be. El verbo be significa ser y también puede significar estar. Entonces ya nosotros vimos los que son los personal pronouns. I, you, he, she, it, we, they, ¿verdad? Entonces, si lo ponemos en español, por ejemplo, el verbo be sería, por ejemplo, con el significado de ser, por ejemplo, yo soy, tú eres, él es, ella es. Y si lo ponemos con el significado estar, sería yo estoy, tú estás, ella está. Eso para que tengan una idea de lo que significa en español. Ahora, vamos a ver la siguiente diapositiva. Son los tiempos. Tenemos tres tiempos principales. Está el tiempo presente, que está representado con este. Present es lo que ocurre hoy. Es lo que ocurre hoy. El past time, el tiempo pasado, es lo que pasó ayer, antes de ayer, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado. Y también tenemos el future, que sería lo que ocurrirá mañana, pasado mañana, la siguiente semana, el siguiente mes o el siguiente año. Esta vez en esta clase solamente nos vamos a enfocar en lo que respecta al present, a lo que ocurre hoy. El verbo be, este es como que si fuese la mamá, ¿verdad? Be es el nombre del verbo. Pero este verbo lo podemos decir así, que tiene hijos. Esos hijos serían am, is y are. Cada uno de estos verbos que están aquí, am, is y are, ellos tienen un uso específico. El verbo am lo vamos a utilizar con un pronombre específico, que es I. I am, por ejemplo. El verbo is lo podemos utilizar con tres pronombres específicos. He, she, it. Y el verbo are lo podemos utilizar con you en singular, you en plural, we y they. Vamos a ver eso en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, miren, aquí tenemos todos los subjects. Subjects en este caso es el sujeto. Y los sujetos pueden ser todos estos que tenemos aquí, que son los personal pronouns. Tenemos los que son singular, que son uno solo, y plural, los que son varios. En la siguiente columna, entonces tenemos la forma del verbo be. Tenemos am, is y are. Y tenemos con cuál pronombre específico utilizamos cada uno. I am, you are, he is, she is, it is. You are, we are, they are. Cada uno va específicamente con un verbo específico. No podemos utilizar I y le ponemos is. No. ¿Por qué? Porque este I siempre tiene que ir junto con am. You siempre tiene que ir junto con are. Estos que están aquí siempre deben ir juntos con is. Y you y estos que tenemos acá siempre deben ir juntos con are.
¿verdad? Una vez que tenemos estos dos cuadros aquí claritos, vamos a aprender otra cosa. Vamos a aprender el nombre de este símbolo que está aquí. Este símbolo es, en español le llamamos, es como una comilla, ¿verdad? Ella va arriba, no es una coma para separar, no. Ella se llama apóstrofe. El apóstrofe en inglés lo utilizamos para hacer contracciones. Estas que están aquí, contractions. Contractions son formas más cortas de escribir dos palabras, de unirlas. Ejemplo, en esta primera parte de aquí dice I am, esta es la forma larga. Vamos a unirla, vamos a hacer la contracción, vamos a unir I con am, como está aquí, I am. Entonces, fíjense lo que hicimos. Aquí lo que se hace es que se pone la I mayúscula, se pone el apóstrofe, y como esta es una contracción, es una forma más corta de decir I am, solamente escribimos la M. Se ve, miren, se ve de forma diferente y también se debe escuchar de forma diferente. En esta primera parte sería I am, y se escucha la contracción así, I'm. ¿Ven que se escucha diferente? Ahora vamos con la segunda. Dice you are. Vamos a hacer la contracción de estas dos palabras. Acuérdense que contracción es como unirlas y hacerlas más cortas. Tenemos aquí el personal pronoun, you, y tenemos aquí parte del verbo. Solamente tenemos la R, la E. Y claro, entre ambas partes ponemos el apóstrofe. Ahora, escuchen cómo suena. You are, your. Como que no suena la A. Your. En este caso hubiese sido you are. Ahora, con estos que están aquí ya sabemos que se dice he is, she is, it is. Ahora vamos a escuchar solamente la contracción. Y fíjense que aquí le quitamos la I y solamente dejamos apóstrofe S. Diría entonces, his, she's, its. Veamos la siguiente. You are, we are, they are. Escuchemos la contraction. You're, we're, they're. La forma larga es esta, ¿verdad? Y la forma de contraction es esta. Ambas significan lo mismo. Si yo digo I am happy, estoy diciendo yo soy feliz. Pero si yo digo I'm happy, estoy diciendo lo mismo, yo soy feliz. Quiere decir que eso no cambia el significado de lo que nosotros vamos a estar diciendo o de lo que nosotros vamos a estar escribiendo. Ahora vamos a ver unos ejemplos más en concreto. Aquí se los tengo. Tenemos el personal pronoun I. Recuerden que personal pronoun pueden funcionar como los sujetos de la oración, porque es de la persona de la que se habla en la oración. Entonces, I significa yo. I. Dijimos que I va siempre con am. I am. Ahora vamos a mostrar forma larga y forma contraída de una oración. Dice así. I am happy. I'm happy. Yo soy feliz. Yo soy feliz. Forma completa, forma de contraction. Significado, el mismo. Vamos a ver una con you. You are. Tú eres. You are. Y veamos. You are happy. You're happy. Tú eres feliz. Tú eres
feliz. He, she, it, habíamos dicho que van con is. Ahora vamos a ver ejemplos de cada una de ellas. He is happy. He's happy. She is happy. She's happy. It is happy. It's happy. Veamos las otras tres que nos quedan. You, we y they, habíamos dicho que van con la forma del verbo be que se llama are, ¿verdad? Veamos los ejemplos. You are happy. You're happy. We are happy. We're happy. They are happy. They're happy. Y recordemos que todos estos de aquí arriba hasta it son singular y estos últimos tres que están acá son plural. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. En esta diapositiva, lo que nosotros habíamos hecho, si recordamos, era que habíamos cambiado las oraciones. Estábamos escribiendo en las líneas la forma del verbo be correcta, ¿verdad? Por ejemplo, aquí era she va con is, así que en la línea yo debía haber escrito is. She is in the hospital. ¿Por qué is y no am? Porque con am solamente es I, así que no puedo utilizar esos dos juntos. Tengo que recordar siempre que she va con is. Ahora veamos la segunda, dice I, ¿con qué va I? I va con am, la A y la M. I'm happy. My friends. Ok, aquí recuerdo que se me confundieron un poquito. ¿Por qué se confundieron? Porque aquí no tenía un personal pronoun, sino tenía una palabra. Acuérdense que yo les había dicho, la práctica anterior, habíamos visto que my friends significan mis amigos, ¿verdad? Y mis amigos, ¿qué pronombre personal sería eso? Sería they, sería ellos, ¿verdad? Yo no tengo que poner allí they por ningún lado, yo solamente tengo que pensarlo. Yo digo, my friends, ¿qué pronombre personal es ese? Ah, ese es they. Y they va con el verbo are. Entonces, ese verbo are, que se escribe A-R-E, es el que yo debo escribir en la línea. Entonces, la respuesta correcta esta aquí sería my friends are in the school. Veamos la siguiente diapositiva. Ok. Habíamos visto la forma afirmativa del verbo be, ¿verdad? Ahora vamos a ver la forma negativa. Aquí es importante que yo les diga que solamente para poner una oración en negativo, si ya a mí me dan la oración, yo lo único que voy a hacer es que le agrego not. Pero es importante saber en dónde va ubicado ese not. Vamos a leer, esta es la forma larga del negativo, para que ustedes vean dónde debe ir el not. Dice, I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. They are not. ¿Dónde va el not? El not va siempre después del verbo. ¿Qué verbo estamos aprendiendo? El verbo be, ¿verdad? Y sabemos que el verbo be se divide en am, are y is. Aquí lo podemos identificar, miren, es siempre la segunda palabra. ¿Ven? Siempre ese verbo be ese verbo es la segunda palabra. Y la primera palabra es el sujeto que en este caso todos estos sujetos son personal pronouns. I, you, he, she, it, we, you, they. Y en tercer lugar, después del verbo, escribimos el not. Esto es importante del lugar en donde ponemos el not.
Y de aquí en adelante puede ir el resto de la oración. Yo puedo decir, por ejemplo, I am not happy. Yo no estoy feliz. You are not happy. Bien, como estamos aprendiendo acerca de las contractions, ahora vamos a aprender a hacer contractions en negativo. ¿Cómo se hace eso? Miren, en la primera parte, con el subject, este que está aquí, el personal pronoun, cuando yo digo subject es el sujeto. Y el sujeto también puede ser el personal pronoun, este que está aquí y todos los demás que están aquí en color negro. La contracción se le hace aquí, en apóstrofe M y después se escribe el not aparte. Esta es la única en donde lo vamos a hacer de esta forma. Todas las demás para el negativo, entonces lo que se va a unir va a ser el verbo y el not. Por ejemplo, aquí are not, la contracción sería aren't. Is not, la contracción sería isn't. Este isn't, y aquí también are not, aren't. Ahora vamos a escuchar las contracciones. Les voy a leer forma larga y la forma en contracción. I am not, I'm not. You are not, you aren't. He is not, he isn't. She is not, she isn't. It is not, it isn't. We are not, we aren't. You are not, you aren't. They are not, they aren't. Y para el efecto del significado, si usted me lo escribe de esta forma o me lo escribe de esta forma, en ambas formas dice lo mismo. Ahora, habíamos hecho una práctica. Aquí yo les tenía unas oraciones normales y lo único que hicimos fue transformarlas en negativo. Ya estas que están aquí están transformadas. Por ejemplo, la número 1 decía, I am sad today. ¿Qué hice yo? Le agregué el not después del después del verbo am. En la número 2 decía, she is in the school. ¿Qué hicimos? Agregamos el not después del verbo is. En la número 3 decía, they are friends. ¿Qué hicimos para transformarla en negativo? Le agregamos not después del verbo are. Ok, en esta gráfica se muestran cómo se hacen las preguntas. Las preguntas lo único que vamos a hacer es que vamos a cambiar la posición del sujeto. Recuerden que sujetos son los personal pronouns, ¿verdad? Personal pronouns son estos que están aquí en negro. Los verbos son estos que están aquí. En una oración normal, primero iría el sujeto, ¿verdad? Como en esta que tenemos acá. Primero va el sujeto, I, y después el verbo am. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos preguntas? Cambiamos de posición. El verbo va a cambiar y va a ir de primero y el sujeto va a ir de segundo, así como está en esta gráfica que les mostré. Miren. Dice, am I. Aquí debe ir el resto de la oración y al final un signo de pregunta. Aquí vendría entonces, are you. ¿Por qué are va primero? Porque are es el verbo. Verbo, sujeto. Are you. Podemos completar. Are you happy? ¿Estás tú feliz? Para hacer preguntas con is, recuerden que con is puede ser he, she o it. Vamos a hacer con she solamente. Is she happy? Y signo de pregunta. Vamos a hacer con we. Are we happy? ¿Somos nosotros felices? Esta es la forma que nosotros utilizamos para hacer las preguntas.
no solamente ponerle el signo de puntuación, sino, así como está aquí, el verbo be debe ir primero. Y acuérdense que no se pone be así como está aquí. Recuerden que el verbo be se divide en am, are, is. ¿Ok? Entonces cuando yo digo verbo be, ustedes recuerden que el verbo be es am, is y are. Entonces, el verbo se pone de primero y después el sujeto. Entonces, ¿aquí qué habíamos hecho? Aquí habíamos cambiado, estas son oraciones normales, ¿verdad? Aquí dice, esta es la forma normal de cómo nosotros decimos, yo soy un doctor. Yo soy un doctor. I am a doctor. Si esta oración que está aquí, queremos hacer una pregunta y yo quiero preguntar, ¿soy yo un doctor? ¿Qué era lo que habíamos dicho que teníamos que hacer? El verbo am va a pasar adelante de primero y el sujeto I va a pasar de segundo. Eso es el único cambio que yo voy a hacer. Y de allí en adelante, toda la oración debe estar en el mismo lugar. Esta oración sería así. Am I a doctor? ¿Por qué yo utilicé am? Bueno, porque este es el verbo que se utiliza en este caso. Vamos a ver la siguiente oración. Esta oración es con he is, él es. He is an engineer, él es un ingeniero. ¿Ok? En este caso, primero lo que yo voy a hacer es identificar el sujeto y voy a identificar el verbo. Cuando yo tengo identificados esos dos elementos, sujeto he, verbo is, yo lo único que voy a hacer es que los cambio de posición. Entonces, para que esto se transforme en pregunta y cambiándolo de posición, yo diría is he, primero este is y después el he, los cambios de posición. Is he an engineer? Y pongo el signo de pregunta al final. En este caso, la oración es they are nurses. Ellas son enfermeras. Ok, tenemos que trabajar con estos mismos elementos que tenemos aquí. No podemos trabajar con otras cosas, ¿sí? Tienen que ser estos mismos que están aquí. Con esto mismo que está aquí yo hago la pregunta. Identifico el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? They. Identifico el verbo. ¿Cuál es el verbo? Are. ¿Qué hago yo? Cambio de posición. Y escribo are primero y they después. Are they nurses? Y al final, signo de pregunta. Ahora vamos a aprender. Miren, aquí tengo unas preguntas y respuestas. Vamos a ver las preguntas y las respuestas, ambas cosas. Disculpen. Aquí tengo, vean que ya esto está transformado en pregunta. Tiene signo de pregunta, tiene el verbo de primero y después el sujeto. Am I happy today? ¿Estoy feliz hoy? Respuesta. Si yo respondo que sí, yo digo yes, I am. Si yo respondo que no, yo digo no, I am not. Veamos la siguiente pregunta. Dice, ¿Is Laura in the school? ¿Está Laura en la escuela? Noten que no escribí un personal pronoun, sino que yo escribí el nombre de la persona. El nombre de la persona. Entonces, primero está el verbo, que es is, y después está el sujeto. El sujeto, recuerden, la persona de la quien se habla en la oración. ¿Is Laura in the school? ¿Está Laura en la escuela? Yes, she is. Sí, ella está. No, she is not. No, ella no está. Este es un ejemplo con el verbo am. Este es un ejemplo con el verbo is. Ahora vamos a ver un ejemplo con el verbo are.
Y aquí tengo dos nombres de personas. Tengo Paul and Frank. Paul y Frank. Tengo aquí. Are Paul and Frank in the library? Vamos a ver si en verdad esto está bien escrito. Dice que para escribir una pregunta tengo que escribir el verbo primero. Are. Este es el verbo. Estamos bien. Estamos en lo correcto. ¿Cuál sería el sujeto de esta oración? ¿De quiénes se están hablando en esta oración? El sujeto sería Paul and Frank. Son dos personas de las que estoy hablando. Entonces, esto es el segundo elemento. Y de allí en adelante la oración se escribiría igual. O sea que sí está bien, porque primero es el verbo, después el sujeto y después lo que resta de la oración. Para responder a esta pregunta, entonces, si respondemos que sí, decimos o escribimos yes, they are. Y si decimos que no, entonces no, they are not. Fíjense que cada una de estas respuestas que estamos dando aquí, en las respuestas se escribe, vamos a ver en esta, vamos a ver la primera. En la respuesta aquí, si yo estoy utilizando aquí am I, yo respondo con lo mismo. Yes, I am. Pero lo dejo en su forma normal. Recuerden que esta es la forma de pregunta, am I, y la forma afirmativa es I am. Y aquí como esto es negativo, por eso yo le agregué un not aquí. No, I am not. Veamos la siguiente. Aquí dice is Laura. Recordemos que Laura es una mujer y las mujeres, el personal pronoun es she, como está aquí. Por eso yo no escribí Laura, sino yo puse she. Yes, she is. Sí, ella está. Si es negativo, entonces tenemos que hacer la respuesta en negativo. No, she is not. Y aquí vamos a ver. Recordamos que Paul y Frank son dos personas y no estamos incluidos nosotros en esas personas. Así que eso significa ellos, ¿verdad? Para decir ellos en inglés, entonces el personal pronoun sería este que está aquí, they. Por eso no dice Paul y Frank, por eso dice they. Entonces decimos yes, they are, si ellos están. Y si es negativo, ponemos no, they are not. Respuesta en negativo acá. Eso sería todo. Thank you very much.